Tenemos que seguir adelante con la última ponencia de este bloque del curso de posgrado, que estará a cargo del doctor Jordi Gracia, del Hospital Clínic de Barcelona, y que lleva por título El endotelio sinusoidal hepático, director de orquesta y diana terapéutica en las enfermedades del hígado. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No se marchen, que es la mejor ponencia de todo el curso, ya lo verán. Bueno. Bien, primeramente quiero agradecer al director del curso, al doctor Calleja, y a la Junta Directiva por darme esta oportunidad de introducirles en el mundo del endotelio sinusoidal hepático. Bien, esta es la agenda para hoy. Primeramente hablaremos brevemente de la microcirculación hepática y de este tipo celular en concreto, la célula endotelial sinusoidal. Y posteriormente hablaremos de cuál es el rol de este tipo celular en la fisiopatología de diferentes enfermedades hepáticas. Y por último, estudiaremos y comentaremos cuál podría ser el rol y la relevancia de considerar las células endoteliales como dianas terapéuticas. Bien, empecemos con la microcirculación hepática. Como todos ustedes saben, el hígado está compuesto por diferentes lóbulos parenquimales, formados principalmente por láminas de hepatocitos que se encuentran irrigadas por una circulación muy peculiar que procede de la vena porta y la arteria hepática, que en concreto esta zona es la que se denomina sinusoide hepático. Bien, si hacemos una foto un poco más ampliada al sinusoide hepático, y en este dibujo que a Jaime y a mí nos costó todo un día hacerlo, pueden ver cómo la célula endotelial es la célula que se sitúa recubriendo los vasos sanguíneos intrahepáticos, que es lo que denominamos sinusoides. En la zona apical podría tener células de Kupffer adheridas y son estimuladas por el torrente sanguíneo. Y en la zona basal, se le llama así aunque no tiene membrana basal, encontraríamos el espacio de Disse, que se haya poblado por células hepáticas estrelladas, las cuales esta mañana nos han hecho un tutorial excelente en el curso básico. Y por último, pues la célula parenquimal, que es el hepatocito. Bien, pues si hablamos en concreto de la célula endotelial sinusoidal, esta es relativamente joven porque se descubrió en los 70, cuando el profesor Eddie Disse, usando microscopio electrónico, pues caracterizó de manera concreta este tipo celular endotelial, y es un tipo celular que tiene un fenotipo único, el cual se puede definir porque carecen de membrana basal y presentan una gran cantidad de fenestras que se agrupan en placas de tamiz, o en inglés se les llama sieve plates. Aquí pueden tener una foto precisamente de Eddie Disse, donde ven un sinusoide hepático. Estas son las células endoteliales, esto sería el hepatocito, y pueden ver claramente cómo la célula endotelial es discontinua, presenta estas placas de tamiz que permiten el intercambio de moléculas gaseosas y nutrientes desde el torrente sanguíneo al hepatocito y viceversa. En el laboratorio somos capaces de trabajar con ellas, podemos aislarlas, y aquí tienen una foto pues, representativa de células endoteliales aisladas en este caso de rata, pero también se pueden aislar de humano. Bien, ¿y cuáles son las funciones de esta célula endotelial sinusoidal? Como ven, me tiene enamorado, ¿no? Llevo 13 años trabajando con estas células. Pues por un lado permiten el intercambio como les he comentado, de oxígeno, nutrientes y otras moléculas entre la sangre y el hepatocito, pero también, junto con las células de Kupffer, juegan un importante papel en la fagocitosis de macromoléculas, en el sistema inmune. Yo creo que este es el concepto de hoy, ¿no? Que la célula endotelial sinusoidal no es simplemente un contenedor de sangre, sino que son responsables de la generación de sustancias vasoactivas y que por tanto modularán el tono vascular y la presión portal, que también regulan la trombosis, la inflamación, la respuesta inmune, etc. Ahora les voy a introducir el término capilarización. El viernes pasado con otros colegas hablábamos de este término. Capilarización en el lenguaje del endotelio sinusoidal es un término despectivo, porque quiere decir que este endotelio, que es tan singular, que no tiene fenestras, que no tiene membrana basal y que es único en todo el organismo, a lo largo de la enfermedad crónica del hígado, pues capilariza. Es decir, pierde estas características y pasa a ser un capilar más, ¿no? Una célula endotelial más sin ningún tipo de característica particular, ¿no? Y ya hace muchos años que se ve que a lo largo de la progresión del hígado, aquí tienen fotos de célula endotelial humana, pueden ver perfectamente la célula endotelial sinusoidal con esta gran cantidad de fenestras, pues durante la progresión de la enfermedad, la cantidad y tamaño de fenestras se reduce, llegando a desaparecer. Este sería pues, un ejemplo de una persona, de un
un hígado sano, y aquí podríamos tener pues, las células endoteliales de un hígado con cirrosis, ¿no? Y esto se lo introduzco porque en gran parte de los estudios, y hoy en día continuamos considerando que la medida de las fenestras mediante microscopía electrónica, que son las imágenes que tienen aquí, es la técnica gold estándar para saber si una célula endotelial sinusoidal es sana o está enferma. Bien, pasemos entonces al rol de estas células en la fisiopatología de las enfermedades del hígado. Bien, ante esta audiencia no tengo que explicar que la cirrosis o la enfermedad crónica del hígado es un proceso de inflamación crónico, de wound healing, de regeneración hepatocitaria que tiene un proceso de varios años o décadas, pero lo que sí que creo que es importante dejar, yo creo, constancia es que uno de los procesos clave en el desarrollo de las hepatopatías es la desdiferenciación endotelial, la capilarización de este endotelio, que posteriormente, o no posteriormente, pero a la vez se asocia también, obviamente, a una muerte del parénquima y que esto se agrava apareciendo lo que denominaríamos disfunción sinusoidal. Y bien, esto no me lo invento yo, esto ha estado demostrado por varios estudios, ¿no? Por ejemplo, la célula... hay varios estudios, ahora entraremos en detalle, pero que describen claramente cómo en la enfermedad hepática crónica lo primero que sucede es la desdiferenciación endotelial, la cual recibe un daño y pasa a ser célula endotelial disfuncional. Pueden ver que ha perdido las fenestras y tiene membrana basal. A la vez, obviamente, tenemos la necrosis hepatocitaria, que también pues, da lugar a hepatocitos necroapoptóticos, proinflamatorios, proliferativos, etc. Y estos, y de manera paracrina, y esto creo que es muy relevante que lo entendamos, afectan tanto a las células estrelladas, es decir, la célula endotelial genera mediadores solubles, micropartículas, etcétera, que activarían a la célula estrellada, y cuerpos apoptóticos derivados del endotelio también viajarían a sus células vecinas, a la célula estrellada, a la célula de Kupffer, y también modificarían su fenotipo, para al final tener una foto pues, del todo horrorosa, ¿no? Porque tenemos la célula endotelial disfuncional, la célula hepática estrellada activada, que es la que genera la matriz extracelular, la célula de Kupffer polarizada hacia un fenotipo proinflamatorio y los hepatocitos necroapoptóticos. Bien, pues esta disfunción microvascular hepática que sucede durante el desarrollo de la enfermedad tiene muchas consecuencias. Por un lado, sabemos que esta disfunción pues, conlleva un aumento de la resistencia vascular hepática, un aumento de la deposición de fibra y del remodelado vascular, inflamación, una reducida perfusión hepática y una reducida oxigenación hepatocitaria, todo en conjunto conllevando al desarrollo de cirrosis, hipertensión portal y fallo hepático. Bien, pues si nos centramos, por ejemplo, en la hepatitis alcohólica, lo que se ha descrito es que efectivamente el etanol, el alcohol, puede modificar el fenotipo de la célula estrellada para que pase a ser disfuncional, ¿no? Pueden observar estos estudios de hace algún tiempo ya, donde la administración aguda de etanol a ratones, pues esta era la situación basal, y como van pasando las horas, las 3 horas, a las 6 horas se forman estos gaps, el endotelio se rompe y a las 12 horas después de la administración de etanol, el sinusoide hepático carece de fenestras, ¿no? Por tanto se ha capilarizado. Y en una exposición crónica a etanol también se observa lo mismo. Esto sería la situación basal, la situación de los animales que no recibieron consumo crónico de etanol, y fíjense cómo aquellos que recibieron durante 24 semanas etanol, pues sí que pues perdieron totalmente las fenestras y por tanto mostraron disfuncionalidad endotelial. Y esto no solo es un tema de que cambie cómo es la célula morfológicamente, sino que además, pues más recientemente, el grupo de Gide en Los Ángeles pues demostró pues, que el etanol activa una serie de vías relacionadas pues, con mirnas, con el factor de hipoxia HIF1-alfa, etcétera, que lo que hacen es que cambian el fenotipo, cambian la función de esta célula endotelial, la cual, por ejemplo, pues pasa a secretar grandes cantidades de endotelina. Pero esto también, esta desdiferenciación endotelial también es cierta para, por ejemplo, la enfermedad por depósito de grasa. Estudios en el 2015 han demostrado que la administración de una dieta deficiente en colina y en ciertos aminoácidos pues se ve claramente como tras una semana de administración de esta dieta pro-esteatosis desaparecen las fenestras, lo cual se agrava a lo largo del tiempo. Fíjense en la flecha como solo una semana después de administrar esta dieta pro-NAFLD empieza a desaparecer las fenestras y por tanto se reduce la porosidad endotelial, y esta es casi totalmente perdida tras 4 semanas de dieta. Y esto es muy interesante ver cómo lo primero que sucede es la desdiferenciación endotelial, porque después estos autores miraron
cómo estaban los macrófagos y cómo estaba la célula estrellada, y vieron que la activación de estos otros tipos celulares ocurre de manera más tardía, por tanto confirmando que el paso inicial es la desdiferenciación endotelial y que posteriormente se modifica el resto de células del sinusoide. Además, nuestro grupo, Marcos Pasarín y colaboradores, dirigido por Juan Abraldes y Jaime, demostraron también cómo la administración de un mes de dieta rica en grasa, de dieta de cafetería, pues comportaba un aumento patológico de la presión portal, que era derivado de un aumento de la resistencia vascular intrahepática, y muy claramente demostraban cómo en este estadio primario precoz de esteatosis, pues también se desarrollaba disfunción endotelial, por tanto validando también los datos que acabamos de ver. En cuanto a las hepatitis virales, pues ya hace bastante tiempo, en el 83, algunos de mis estudiantes no habían nacido, se ve claramente cómo ya empiezan a sugerir que la infección por el virus de la hepatitis comporta cambios en la célula endotelial del sinusoide. Y más adelante pues, se ha ido comprobando. Fíjense en este estudio cómo tan solo 48 horas post-infección, estos son animales que se infectan con virus de la hepatitis, pues se pierde, las fenestras que se entienden, que se ven en el sinusoide, se pierden totalmente, tan solo 2 días después de la infección. Y esto además, vuelvo a decirles, no es solo una foto, sino que cambia el fenotipo de estas células endoteliales. Cuando miraron la cantidad de producción de expresión de interleuquina 6 o de ICAM1 en respuesta a la infección viral, vieron que la célula endotelial estaba proinflamada y tenía alta expresión de interleuquina 6 y de ICAM1. Por tanto, era una célula disfuncional, no solo desde el punto de vista de fenestras. En concreto, en la hepatitis B, lo que sí que se ha visto claramente es que la célula endotelial sirve como primera zona de infección que después promueve la infección de los hepatocitos. Este también es un estudio bastante bien hecho de Percy Nolle de Alemania, donde pueden ver por microscopía electrónica de rastreo, de transmisión, cómo la célula endotelial son las primeras células que quedan infectadas por el virus de la hepatitis B, y que posteriormente dichos virus de la hepatitis B llegan al hepatocito. Y también otro estudio un poquito más reciente pues demostró lo mismo. Partículas virales para el virus de la hepatitis B primero se sitúan en el sinusoide, y esto lo saben porque ven que colocalizan totalmente con un marcador de endotelio sinusoidal como es el LDL acetilado. En cuanto al virus de la hepatitis C, pues hay un estudio que demuestra claramente cómo estas células presentan la expresión de factores de unión a virus, y lo hacen como el DC-SING-R y el DC-SING. Esto lo colocalizan con LIVE1, que es un marcador para célula endotelial sinusoidal, y ven cómo colocalizan. Por tanto, estas células endoteliales expresan factores de unión a virus, y además ven cómo la infección derivada de este tipo viral pues, se observa claramente en animales digamos wild type, porque es el control, pero en cambio si se bloquea uno de estos receptores, pues dicha infección ya no se observa en los sinusoides. Esto conllevaría o explicaría pues que efectivamente también el endotelio también conlleva o participa en la infección del hepatocito por el virus de la hepatitis C. Y además esto es relevante porque de nuevo las interacciones paracrinas parece que tienen un papel clave. Fíjense que cuando hepatocitos solos, si bien el hepatocito es verdad que es complicado trabajar con el in vitro, pero el hepatocito solo tiene una baja eficiencia de infección viral. Sin embargo, cuando se pone en cocultivo con célula endotelial sinusoidal, esta eficiencia aumenta. Por tanto, pues confirmando que el efecto paracrino entre endotelio y hepatocito es clave para la infección por el virus de la hepatitis C. En cuanto a la regeneración del trasplante hepático, la verdad es que hay un montón de datos en la bibliografía y por cuestión de tiempo no he podido introducirles, pero la célula endotelial sinusoidal juega un rol clave en todo lo que es trasplante y regeneración, y les invito a leer este review reciente que escribí con la doctora Peralta. Bien, por último vamos a hablar de la célula endotelial sinusoidal como diana terapéutica, y en este caso pues también me voy a centrar en la hipertensión portal y la cirrosis, que es el campo donde trabajamos principalmente. Pueden ver aquí cómo la célula endotelial tiene una desregulación en múltiples vías moleculares, que lo que conllevan es una generación muy elevada de vasoconstrictores que actuarán sobre la célula estrellada y promoverán su vasoconstricción. Bien, pues si nos centramos en uno de estos agentes vasoactivos, que es la baja cantidad de óxido nítrico que encontramos en la célula endotelial sinusoidal, pues nuestro grupo y otros ha demostrado claramente, o ha sugerido, mejor dicho, cómo las estatinas podrían ser una nueva o una buena terapia para pacientes con cirrosis, ¿no? De hecho, el estudio pionero de Zafra y Bosch
ya demostró en el 2004 cómo la administración aguda de estatina, de simvastatina, previene el aumento en el HBPG postpandrial, comparando pues, pacientes que recibieron 2 dosis de simva contra el placebo. Un estudio posterior liderado por Abral de Salvillos y colaboradores también demostró que un mes de tratamiento comportaba un marcado descenso en el cambio de presión portal antes y post tratamiento en respuesta a simvastatina versus placebo, y además muy recientemente, como también ustedes conocerán mejor que yo, se ha descrito como 2 años de tratamiento con simvastatina en pacientes que han sangrado añadiéndolo al tratamiento habitual, pues mejora también de forma muy marcada la supervivencia de dichos pacientes. Bien, pues para entender los efectos beneficiosos que puede tener las estatinas en esta función hepática y en la cirrosis, en la hipertensión portal, diferentes estudios en el laboratorio demostraron que tanto la simvastatina, la administración de simvastatina en modelos preclínicos de hipertensión portal mejora la presión portal de estos roedores, y también fue confirmado, el hallazgo de nuestro grupo fue confirmado posteriormente usando otra estatina, atorvastatina, por el grupo de Bonn. Pueden ver cómo la administración de estatina baja de forma significativa la presión portal en estos animales, y esto es derivado de una mejora en la resistencia vascular hepática. Y más recientemente hemos caracterizado 4 estatinas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana, viendo que simvastatina sería la más eficaz mejorando el fenotipo de la célula endotelial sinusoidal, y que de forma muy interesante, como les digo, la simvastatina activaría diferentes vías antiinflamatorias, vasodilatadoras y antitrombóticas en la célula endotelial, y esta de forma paracrina también mejoraría probablemente por una vía óxido nítrico dependiente a la célula hepática estrellada activada, que es su vecina, promoviendo la quiescencia de la misma. Este es un dibujo que aquí sí que tuve más tiempo para dibujarlo, ¿no? Pero pueden ver cómo la célula endotelial sinusoidal en la hipertensión portal pues, tiene múltiples efectos y múltiples causas. Una sobreexpresión de COX-1, una elevada producción de endotelina, una reducida actividad de la óxido nítrico sintasa, una gran cantidad de estrés oxidativo, etcétera, que todo conlleva a la contracción de la célula estrellada y, por tanto, al empeoramiento de la hipertensión portal, y que diferentes tratamientos como estatinas, como bloqueadores, como antagonistas del receptor de tromboxano, como antioxidantes, promueven una mejora de la cirrosis y de la hipertensión portal. Pero, evidentemente, aunque estoy enamorado de la célula endotelial sinusoidal, no todo es endotelio, y si bien diferentes tratamientos antioxidantes, el ácido beticólico, BH4, estatinas, diferentes inhibidores de la vía del ácido araquidónico actúan, y se ha demostrado que actúan sobre la célula endotelial, también es verdad que ellos mismos de forma directa actuarían sobre la célula estrellada directamente, activando diferentes vías antiinflamatorias o vasodilatadoras. Bien, y para concluir, pues creo que los mensajes que me gustaría que se llevaran a casa hoy, bueno, a casa no porque ahora seguimos, es que las células endoteliales sinusoidales poseen un fenotipo único que está plenamente adaptado a las funciones que deben realizar, que además pues, es evidente que estas células juegan un papel clave en la mayoría de enfermedades hepáticas, y siendo estas las primeras o coprimeras junto con los hepatocitos en ser disfuncionales. Está claro que en situaciones de hepatopatía el empeoramiento del fenotipo endotelial contribuye de forma marcada al empeoramiento de otros tipos celulares vecinos, y que, por tanto, debido a su rol, las células endoteliales sinusoidales hepáticas deberían considerarse como dianas terapéuticas para mejorar no solo la circulación hepática, sino posiblemente para mejorar la funcionalidad de todo el órgano. Y nada, y con esto les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Jordi, por tu exposición. Tiempo para un par de preguntas rápidas. Aquí en primera fila. Muchas gracias por la presentación, que ha sido clarísima. Yo creo que has dejado muy claro un concepto que es muy interesante también para el clínico, que es que la disfunción endotelial es un fenómeno muy importante y sobre todo muy precoz en el desarrollo de enfermedad hepática. Muchas veces, por lo menos en modelos experimentales, parece incluso es seguro que anterior al desarrollo de fibrosis, etc. El reto clínico es intentar diagnosticar la disfunción endotelial en pacientes. ¿Tú crees que seremos capaces a corto plazo de identificar biomarcadores para poder hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, la respuesta oficial... evidentemente yo creo que hay diferentes grupos en el campo que estamos trabajando en desarrollar marcadores
precoces, ¿no?, de una early endothelial dysfunction, ¿no?, que es creo que es lo interesante. Es verdad que hay artículos, por ejemplo, que ya correlacionan la expresión sérica de von Willebrand factor y cada vez, pues bueno, vamos sacando poco a poco diferentes marcadores. Claro, bueno, esta es mi opinión, no puedo decirte nada más ahora, si quieres después hablamos en privado, porque estamos con un gran proyecto en el laboratorio para sacar una firma de disfunción endotelial, pero hasta aquí puedo leer, lo siento, pero estamos en ello. Jordi, enhorabuena por esta excelente charla. La pregunta es, me ha parecido entenderte durante toda la charla que las distintas noxas lesionan directamente la célula endotelial. La pregunta es, ¿ese es un daño directo o son los mediadores inflamatorios los que realmente producen ese daño en la célula endotelial? Algo has dicho en la penúltima diapositiva, pero ¿podías aclarar un poco más este aspecto? Bueno, posiblemente yo creo que son ambos, ¿no? Por un lado, y siempre teniendo en cuenta que los estudios que se hacen en el laboratorio pues se han de tomar con la cautela adecuada, yo creo que tanto el daño directamente afecta a la célula endotelial como, evidentemente, si este daño, por ejemplo, afecta al territorio mesentérico, a la barrera intestinal y, por tanto, el eje mesenterio-hígado se ve afectado, pues también los mediadores inflamatorios generados en el intestino y que viajen al endotelio hepático pues también contribuirán, ¿no? O sea, yo creo que es una combinación de ambos factores. Muchas gracias, Jordi. Yo creo que debemos, en aras de cumplir más o menos con el tiempo asignado, debemos cerrar aquí y agradezco muchísimo a los ponentes y al público por esta sesión tan excepcional. Gracias. Hemos empezado muy bien, pero luego...